En el 2017 hicimos un mapa de calor sobre potencialidades de la provincia de Loja. Lamentablemente también nos dieron necesidades y tenemos muchísimas. Y una solución para algo en realidad no existe, solo son paliativos. Y en torno nosotros al plan de trabajo legislativo, porque la función del asambleísta es legislar y fiscalizar, pero también no es concurso de quién hace más leyes. Yo veo por ahí que el uno hace 8, que el otro hace 3, que el otro hace 4, el otro hace 1. No, 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 no. Hay un marco jurídico y se tiene que revisar el marco jurídico. Esa es la tarea del asambleísta. Revisar lo que está bien, revisar lo que está mal. Hay muchísimos vacíos legales que en ocasiones se prestan para configurar enguleyadas y que le hacen mal al país. Y también una función especial que tienen en este momento los asambleístas de la provincia de Loja es de que van a ser elegidos para la primera función del Estado, sí, pero también para la institución más desprestigiada a nivel nacional. Nadie le cree a la asamblea. Incluso el haber tomado el reto de ser candidato es un riesgo. Un estratega político nos decía, mejor sigamos trabajando un poquito más y pensemos en otra cosa. Les digo, no, porque siempre ha sido mi aspiración esta y yo no nací para bajar los brazos y permitir que se lleven la provincia de Loja o que la manejen a control remoto. Por eso le dije no a 14 años de trabajo incluso. Pero nuestro primer punto es la Ley de Regulación y Sostenibilidad de Sistemas de Riego Agrícola. Existe una ley de recursos hídricos. Tú puedes revisar igual el artículo 411 de la Constitución, habla claramente sobre el acceso y que el Estado ecuatoriano tiene que brindar las garantías del acceso al líquido vital para producir, para el uso industrial, para el tema minero, para todo. Y existe una ley de recursos hídricos que es totalmente deficiente, incluso no regula los derechos de los usuarios, aspectos normativos técnicos que son tan importantes sobre el uso industrial y comercial del agua, también minero, y uno fundamental que es la protección de las cuencas y microcuencas, las estrellas hídricas. Nadie las protege, nadie piensa en esto, ni siquiera en un programa de forestación o reforestación, que no es lo mismo, pero que se complementa. Pero mira, nosotros con esta ley de regulación y sostenibilidad de sistemas de riego agrícola queremos beneficiar a la provincia de Loja y al país. Una ley específica para Loja, saben muy bien que no se puede hacer. Por ende, nosotros planteamos esta ley que va a beneficiar y le va a dar sobre todo garantía, le va a dar a las personas que inviertan en sistemas de riego, porque no todos pueden ser estatales, lamentablemente. Tenemos una provincia grande y un sistema de riego exclusivo. Si el Estado ecuatoriano tuviera la decisión política, que ninguno la ha tenido, pero tuviera la decisión política de trabajar, valdría más de 2.000 millones de dólares. Pero quizás acá para la región sur, usted aclara muy bien que no son leyes nacionales, pero en Loja el problema hídrico tiene una problemática. Primero, el hecho de que hemos tenido sequías cíclicas que han cambiado nuestra dinámica. Y segundo, que las dos principales cuencas hidrográficas que tenemos no están descuidadas y una de ellas grandemente contaminada y que inclusive nos puede acarrear demandas internacionales. Sí, y mira que incluso por este tema mismo de la sequía nosotros vamos a tener que en algún momento en nuestra ley toma un punto muy importante que es la cosecha del agua. Tenemos que nosotros ir migrando nuestro pensamiento hacia ello. La provincia de Loja tiene muchísimas desventajas, pero tenemos que sobreponernos, no pensar en lo malo, trabajar en lo bueno, y necesitamos ponernos manos a la obra. Nadie nos va a venir a dar haciendo nada. El centralismo nos ha dejado siempre sin desarrollo. Y a veces elegir mal, elegir 4 representantes que van a ser trapecistas en el circo de la asamblea, en ocasiones nos hace muchísimo más daño. Hace poco quitaron el fonvial. ¿Y quién dijo algo? Ninguno de los 4 asambleístas. Es que lo maquillaron. Sí, pero mira, yo soy muy crítico en ese tema. Las banderas políticas duran hasta el día de las elecciones. De ahí son simplemente la voluntad del pueblo soberano que nos elige, la provincia de Loja. Y no podemos quedarnos callados si le hacen algo a nuestro jefe, si le hacen algo a nuestra tierra. No podemos permitir que eso pase. También tenemos un punto que es la ley de contratación pública justa y transparente. Te lo digo brevemente porque el tiempo es corto. La actual ley de contratación pública tiene un trato discriminatorio y sesga mucho el tema de la participación para poder también contribuir al Estado ecuatoriano con la generación de infraestructura. Desde el hecho de aspectos técnicos o como el anticipo que va del 10 al 60, por lo cual hace que solo las constructoras grandes ganen, tengan la capacidad económica para poder asumir esto. Esta práctica del 10 al 60% es ilegal en realidad, pero como ya sabemos cómo es la trinca, lamentablemente nadie hace énfasis en ello. También tenemos una reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo porque necesitamos que ésta se ejecute. Fue promulgada en el marco de la Constitución del 2008 por una asambleísta lojana justamente, pero no aterriza en territorio, ni siquiera en aspectos simples como la ubicación del Cebá. Lo pusieron en plena línea de frontera cuando tiene que estar a 40 kilómetros del centro binacional y ni siquiera está operando de la manera correcta al 100%
para poder generar estas áreas de libre comercio o zonas francas exceptas de impuestos que nos va a permitir no que vamos a hacer un Huaquillas chiquito, sino más bien poder traer toda la maquinaria que nosotros necesitamos para industrializar la provincia de Loja, porque tenemos que pasar de ser el mejor productor de café del mundo, de producir el mejor arroz del mundo, porque el nuestro es el mejor. Han hecho comparaciones técnicas con un productor internacional como lo es Seúl en Corea del Sur, e incluso donde las prácticas de cosecha y de siembra son totalmente diferentes, pero nuestro a kilómetros le da la chulla la batida, la gramínea es más grande, tenemos más horas de sol. Somos la capital también maicera del Ecuador. Ahora pero en todas esas líneas que usted dice, hay pocos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner excepciones como el señor Valdivieso que produce uvas y que atiende algún tema. Pero por falta de... Algunos productores grandes de café. Pero en cambio, digamos, el pequeño, por ejemplo, en Pindal, en Puyango, en Celico, se sigue usando la misma tecnología agrícola de hace un siglo y más. Y nosotros queremos que la ley de desarrollo fronterizo nos ayude a desarrollar nuestra provincia. Mira que hay muchas cosas, por ejemplo, no ha habido una decisión de asumir las competencias de la vía Macara-Zapotillo, por ejemplo. Pero Luisa González tiene la decisión política de asumir las competencias, porque en realidad le pertenece esta vía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bromeaba con un amigo, me dice, cuando alguien quiere saber mi hijito de quién es, pues va a la partida de nacimiento. ¿Quién hizo esa vía? Fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Incluso tenemos un puente histórico sobre Vicín, que es de Sixto Durán Ballén, y quien, a pesar de estar en guerra, sí trabajó por la línea de frontera. Y ya que topó ese tema usted, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una de las cosas que debería usted recomendarle, pues ya que dice que habla con Correa, que no se cae cuando habla con usted y que con Luisa. Por ejemplo, es urgente el hecho de que se retome la conformación de la región sur y que no se ejerza esta suerte ahora de nuevo centralismo con Machala. No tenemos nada en contra de los amigos de Machala, pero incluso habría que estructurar un tema técnico para que estén distribuidas las zonales, pero no nos puede volver a pasar lo que nos ha pasado ahora. Yo te voy a contar una cosa muy particular. Hasta el 3 de diciembre del 2023 yo tuve contacto con el actual gobierno y fue justamente por eso. Por eso no fui gobernador de Loja, no por ninguna otra situación. Y mucha gente se inventó un montón de cosas. Pero más bien yo creo que entre Loro, Loja y Zamora debemos tener la capacidad adecuada de poder seleccionar gente que realmente vaya a cumplir con su función. Exacto. Tenemos MIES que fue abandonado, tenemos Ministerio de Ambiente que fue abandonado, Ministerio de Transporte y Obras Públicas que fue abandonado. El tema de educación más bien yo lo rescato en algo, pero el resto en realidad dejaron el abandono. Salud, Ministerio de Salud Pública, por Dios, esa es una cloaca y que va a ser nuestra primera función en este caso de fiscalización. Y son cosas que lamentablemente se quedan en el aire. Mira, nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad de sugerir un joven macareño, experto en desarrollo comunitario, agrícola, con una maestría en Ohio, en Estados Unidos, también una en el Zamorano, y nosotros proponíamos que un perfil de estos, que no solo era técnico, sino que es hijo de un agricultor, que ha palpado la realidad de levantarse a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar su tierra y producir, ocupe en este caso el MAG. ¿Y qué me dijeron? Que si no se había graduado de pregrado en el Zamorano, no podía ser. Y estaba ahí una persona, luego la deja la hermana. También debería ser un tema de fiscalización. ¿Qué sucede con el MAG que no lo sueltan? En realidad, lamentablemente, el centralismo, el manejar a control remoto nos hace muchísimo daño. También tenemos una ley. Mira, en el 2017 hicimos algo maravilloso. Este mapa de calor, donde nosotros identificamos la capacidad energética por su situación geográfica de la provincia de Loja en 2.400 watts que se podrían generar acá. Y entre eólica, hídrica, solar... Y incluso tenemos las condiciones para poder generar hasta otro tipo de energía en realidad. Y por lo cual nosotros promovemos una ley de transición energética y fomento de energías renovables. Por lo general las leyes son vacías y se la carga el presupuesto general del Estado. Nosotros en cambio tenemos claro que una alianza público-privada cuando realmente se la hace de la manera correcta da buenos resultados y no hay conflicto. Por ende, en el articulado de esta ley nosotros promovemos eso. Tenemos una ley de impulso para jóvenes de tal manera que el 15% de la plantilla laboral en instituciones públicas y privadas va a ser juvenil. Y nuestros jóvenes ya van a dejar de irse a buscar
el sueño americano y dejar sus huesos en el Darién. También tenemos una reforma para créditos justos. Nosotros integralmente creemos que una política social que es obligatoria para todo gobierno, diferentemente de la ideología política, es de que todos tengan una fuente de empleo. Y por ende creemos que el financiamiento, porque Loja sí es la que más emprende, pero también la que más quiebra, pero nosotros tenemos que superar esto, y el financiamiento es importante. La incidencia de la banca privada en el sector agrícola, en el sector comercial, en el sector de turismo incluso, es letal, por lo cual nosotros promovemos que, ya que el presidente no tiene la decisión política para hacerlo, aunque Luisa González sí lo va a hacer, vamos a anclar las tasas activas a las tasas pasivas, pero nosotros vamos a hacerlo con una ley, de tal manera de que podamos mejorar la competitividad financiera sin hacer daño al sector financiero del país, pero sin embargo vamos a regular la tan famosísima tasa comercial y la tasa efectiva, o financiera, que voy a una institución... Que ahí se les ha puesto siempre a manejar organismos técnicos que manejen ese tema a la propia banca, ¿no? Claro. Entonces la banca que le pones al ratón a cuidar el queso... Se lo come. Sí. Y por ende nosotros creemos que en algún momento con esta ley vamos a lograr fortalecer el sistema financiero, invitar a la banca internacional a hacer más atractivo el país, porque al país se lo puede hacer atractivo, porque tenemos que tener una agenda que independientemente de la ideología política que venga a gobernar nuestro país, tenga claro lo que tiene que hacer. Lo que tú acabas de topar, a mí me parece que podríamos centrarnos allí, ¿no? Porque tampoco va a ser fácil, hay que ser realistas. Es complicado. Que las cifras del Ecuador, o sea, si uno las pusiera o si el Ecuador decidiera por cifras, obviamente no son halagüeñas, ¿no? Nuestra gente se sigue yendo, jóvenes profesionales, gente que tiene que ir el tema, incluso ayer conocí a través de una amiga de Colombia, una plataforma freelance, ¿no? Entonces cada vez es gente en comunicación, en diferentes áreas, en arquitectura, que obviamente, digamos que están yendo a la autoexplotación, claro, ¿no? Y esto es lo que hablaban ayer del tecnocapitalismo, que está planificando en todo lado, pero a mí me preocupa el hecho de que quizás los jóvenes no estén hablando de esto, o sea, o quizás está... esa preocupación dormida, pero la realidad es que principalmente la juventud, ¿no? La está pasando bastante mal porque obviamente si vemos la generación precedente no tienen acceso a salario, no tienen acceso a seguridad ciudadana y los números son cada vez más negativos, pero ¿cómo hacer para darle vuelta realmente? Porque de ofertas ya hemos visto varios gobiernos, Lazo dijo que iba a crear ni sé cuántos empleos, lo mismo el presidente actual, pero la gente quisiera ver mecanismos efectivos de cómo hacerlo. En esta alianza, te repito, no solo está Reto, también está RC, y uno de sus líderes históricos es el presidente Rafael Correa, quien le dio dignidad, le dio representatividad al Estado ecuatoriano, y quien diga que no, lamentablemente no se acuerda cómo vivíamos antes. El registro civil quedaba aquí a 2 cuadras, primero quedaba en la Sucre, luego quedaba aquí a la vueltita del Consejo Provincial, y uno tenía que pagar $80 para poder sacar un pasaporte antes, por los famosísimos tramitadores. Hoy en día pasa lo mismo. Y decir que luego del gobierno, durante el gobierno del presidente Correa, no se mejoró todas esas situaciones, en realidad sería no conocer nuestra historia. Y eso nos obliga a vivir como vivimos. Nosotros estamos en un proceso juntos con, en este caso, Reto y la LC, por eso soy el candidato de Luisa. Y por ende, nosotros contamos con la experiencia desde lo privado y desde lo público, con la correcta administración que hubo, y vamos a dar los resultados adecuados. Que no va a ser fácil, jamás va a ser fácil. Permítanos una comunicación, por favor. 2725-400, adelante. No nos tuvo paciencia. Tengan paciencia. 2725-400 al 09-9943-40. Usted tenía una pregunta, sí, Karen. Carlitos, lo que pasa es que, de la mayoría de candidatos que escuchamos, tampoco vamos a decir que las propuestas se parecen, porque no es verdad, pero quizás hay temas que los actuales candidatos, tanto a la presidencia, a la asamblea, no están tratando y que tiene que ver bastante con los jóvenes. Primero es el tema de la salud mental, que sabemos que ya hay una ley y todo, pero siguen pasando cosas, o sea, eso quiere decir que no es suficiente con una ley, que hay que hacer algo más por los jóvenes, está eso primero. Y otra, el tema de las personas desaparecidas, que en conversaciones por interno yo le comentaba a Carlitos, por ejemplo, que existen muchísimos casos que aún no se han resuelto y que los dan los fiscales por terminado. Entonces esas dos situaciones preocupan y preocupan bastante, que claro, no tienen nada que ver de pronto con una agenda amplia o con que eso le pasa a un determinado sector y es un montón de cosas, ¿no? Porque dicen los candidatos, no, pero es que son poquitos, nada más son ellos. No, pues que algún día nos puede pasar a todos, ¿no? Mira y permítame por favor la llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Solo quería acotar algo. El señor habla de que el gobierno de los 10 años ha creado fuentes de trabajo, pero yo pienso que lo que creó fue burocracia, y el país no está para mantener tanto burócrata inservible en las instituciones, sino para generar lo que es producción, empleo, y el correcto, lo que sabía es para enseñar es a robar. Bueno, ya, gracias. No le voy a permitir insultos a ninguna persona, y también aquí hay que agregar algo. Acuérdese que recientemente nomás la Asamblea alertó del veto total a la ley para crear empleo joven. ¿Quién la vetó a esa ley? Fue el actual presidente. El actual presidente. Y da muchísima porque pena no porque cumple. se supone que iban a trabajar por ellos, ¿no? Lamentablemente creen que seguimos siendo una hacienda bananera donde se prioriza la precarización laboral, donde se intenta revivir a las tercerizadoras. Más bien nosotros promovimos generar una ley que mantenía y garantizaba la dolarización. No dieron paso también. Con respecto al tema de las desapariciones, esto es bien penoso. Mira, yo soy papá, tengo 2 hijos, y lo que sucedió y de qué manera los encontraron, por ejemplo, estos 4 jovencitos, es una verdadera pena. Uno se preocupa, se pregunta en qué sociedad estamos viviendo. Y a veces porque no son de Loja, la gente dice, bueno, no es de Loja. No, Mira, pero es que yo también, tengo- a ver, hubo casos en Loja. Claro, la Hay niña 2 todavía que no Emilia, los María del encuentran. Cisne. Oigan, Y son los que cosas- pasaron recientemente, Exactamente. son recientemente que hay 2 que todavía no los Claro, encuentran, y estos son casos no son adolescentes. visibilizados. Mira, yo tengo 32 años. Yo cuando era pequeño, yo crecí en un barrio aquí cercano del centro, La Pradera. Y por ejemplo, yo siempre digo, yo tenía una pecera bonita, cogía un cernidor de la casa, me iba a pescar en la laguna, ponía los jimbiricos ahí y al otro día no tenía pescaditos, solo tenía jimbiricos. Pero eso es algo bonito que nos ayudó a formarnos, a experimentar, a conocer, y que es lamentable que hoy en día la ciudadanía no pueda hacer eso, que los niños no sepan lo que es eso, salir al parque a jugar por el tema de redes sociales o también de la inseguridad. Mira, yo me pongo a pensar en qué pasaría si yo la tengo a mi hija lejos 30 segundos o no sé qué está haciendo mi hijo. En realidad eso me pone a pensar muchísimo, porque mira, yo no estoy satanizando tampoco a los militares, más bien yo creo que a las Fuerzas Armadas, a la policía, a todos en general, se los tiene que dotar realmente de los implementos necesarios y también protegerlos, porque cuando ellos hagan uso del uso progresivo de la fuerza, el Estado ecuatoriano tiene que respaldarlos, porque en ocasiones por herir a un criminal se van presos. ¿Ya? Y el que roba, el que mata, el que viola, en realidad tiene muchos más derechos que las personas que están encargadas de precautelar nuestra integridad. Pero yo también creo que se debe revisar el proceso formativo de las diferentes escuelas, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Dirección de Aviación Civil, de la Marina, porque tenemos que ver qué es lo que está pasando, y este suceso no puede quedar tampoco en el abandono. Son 4 jovencitos, son 4 familias, es toda una sociedad, es todo un núcleo incluso familiar y de amigos que se ve afectado. Lo que sucede aquí en la provincia de Loja también ha sido tremendo. Sí. ¿Qué es lo que en realidad sucedió? No hemos tenido una respuesta clara. Y eso es lo que asusta a los capitales extranjeros. Claro. Porque mire usted, por ejemplo, con toda la inestabilidad, porque yo a veces creo que la clase política en el Perú, ¿no es cierto?, con respeto para los amigos peruanos, es más inestable que la nuestra, pero mire en cambio cómo crece la economía, cómo llegan las inversiones, cómo en México con toda esa pandemia que por suerte la han logrado controlar en los últimos años, pero desafortunadamente se vino más hacia el sur del tema del narcotráfico, cómo ha logrado crecer México, ¿no es cierto?, a los niveles a los que ha logrado crecer. El ejemplo de Brasil, que hasta hace pocos años era, hombre... México tuvo... Uruguay, pongamos México algo que hasta es hace comparable poco- con nosotros, ¿no? México hasta hace poco, digo hasta hace poco porque no he analizado el trabajo de Claudia Sheinbaum, pero por ejemplo México con AMLO, con Emmanuel López Obrador, él hizo, ¿cómo se llama?, algo histórico, algo Sí. maravilloso en realidad, y generar el desarrollo de la economía mexicana. Sí, En sí. los Estados Unidos mexicanos, eso es algo maravilloso. Y era un presidente sencillo, que no se promocionaba tanto, y más bien su crecimiento nacional fue su mayor carta de presentación y su mayor estrategia Y de quizá marketing. eso quisiéramos, porque por acá no sé... Solo permítame, por favor, una llamada al celular. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Al señor que está hablando ahora en el panel. Mi total apoyo, porque yo sí me acuerdo como cuando vivíamos en el tiempo de Rafael Correa. Y hubo un cambio enorme, sino que algunas personas no se dan cuenta, están ciegos de todo lo que está pasando. A ellos les gusta que suba la gasolina, a ellos les gusta que no haya agua, que no haya luz, eso les gusta.
Eso nomás. Gracias. Bueno, y ojalá podamos gracias, amigos. dejar, porque por acá, mire, nos dice un amigo, dice, escucho muy bien la propuesta, dice, a eso deben dedicarse los candidatos provinciales, dice, el odio no nos lleva a nada. Sí, y yo creo que eso, por ejemplo, yo rescato de muchos candidatos, incluido usted, que están promoviendo esa propuesta, y sobre todo entender que tenemos que arrearle, porque, o sea, esta disputa en la que hemos estado ya durante varios años de que si soy de izquierda, soy de derecha, no le sirve a nadie. Chile es pragmático, esté izquierda o derecha, le echan todos para adelante. Uruguay es pragmático, sea derecha o de izquierda, siguen haciendo negocios y siguen creciendo. Acá nosotros vivimos en una lucha intestina y donde finalmente no nos ha servido para nada, sino convertirnos en una de las economías más débiles de la región. Mira, es que es penoso porque tenemos el caso, es que, perdón que lo ponga de ejemplo el presidente Correa, pero en realidad es un ejemplo de desarrollo que hay que poner. Y todos los proyectos que se venían haciendo, el tema de las escuelas del milenio, el acceso a la educación que había, y no se promovió un Estado paternalista, como el señor que decía que lo único que hizo es crecer la burocracia y enseñar a robar. Más bien no, más bien se crecía de una manera paulatina pensando en un proyecto de país. Pero es que es parte de una narrativa, Jonathan, ya hay que irla desmontando, porque los países desarrollados también tienen un Estado fuerte, y ahora que se fue doña Lavinia a la posición de Donald Trump, seguramente intercambió ahí con la hermana de Milei, ¿no? Ahí estaban conversando, y entonces ya ha venido copiando. Hoy veía, antes de ingresar al noticiero, ya la propaganda de Milei de que elimínense ministerios, la han copiado tal cual, los papelitos que sacaba Milei en una pizarra, doña Lavinia ahora la comparte. El Estado ecuatoriano tiene que ser amplio, en realidad, el Estado ecuatoriano tiene que ser lo más amplio posible para poder tomar en cuenta todas las problemáticas que tenemos y poder brindar paliativos. Mira, por ejemplo, lo que nos comentaba Karina sobre el tema de la salud mental, es muy importante. Muy importante. Hoy en día vemos que nuestros niños en ocasiones no tienen la orientación correcta y toman decisiones fatales. Y eso implicará contratar, por ejemplo, psicólogos, contratar más médicos. Y ahí vamos a crecer más en el aspecto burocrático, pero es algo positivo para la gente. Y repito, no es promover un Estado paternalista, es promover un Estado que se garantice en realidad a velar por la integridad y por la salud de los ecuatorianos. Porque el Estado ecuatoriano no tiene por qué restringir la economía, más bien tiene que dejar trabajar. Y el Estado tiene que preocuparse de hacer su trabajo, no de manosear la Constitución. Los asambleístas estamos ahí para alzar la voz y hacer respetar la Constitución y la representatividad. Pero también, obviamente, y ese quizás es el temor de la gente para no caer en los extremismos, pero también de no crearle trabas al mundo privado, que siempre también es importante, ¿no? Mira, por ejemplo, un país socialista, ten China, ten Rusia, Tailandia. Todos. Y mira cómo progresan, porque tienen su sistema económico sólido, porque tienen normas que regulan la seguridad jurídica. En realidad, cosa que no sucede en nuestro país. Y no le estoy echando la culpa al gobierno, aunque la tiene. Pero sin embargo, yo creo que como ciudadanos también tenemos que hacer un análisis de lo que hemos hecho mal y aprender a elegir. Sí. Tenemos que aprender a elegir. Mira quién enviamos a la asamblea. ¿Qué resultados esperamos? Jonathan, yo le quiero leer algunos mensajes nada más. Bueno, dice este mensaje: piensan como padres imaginarse que sus hijos estén hasta las 12 de la noche por la calle, y qué padre puede permitir eso. La educación viene desde la casa y claro, concordamos. Exacto. Pero hay cosas que también el Estado debería hacer, ¿no? Claro. Dice, es una pena que de acuerdo a la apreciación de Jonathan, él estuvo equivocado, dice el parte. Sí, al ser parte de PRIAN y ADN, es decir, a ver, aquí también hay una precisión. Cuando tuve la oportunidad de ser parte del PRIAN y de parte de Adelante, Ecuatoriano Adelante, lo hice en torno a alguien que realmente emanaba un liderazgo de progreso para nuestro país. Con respecto a ADN, yo asumí la dirección de esta agrupación, bueno, de esta alianza, porque era entre la 4 y la 35, era el PID y Mover, si no mal estoy, se denominó Alianza Democrática Nacional, no Acción Democrática Nacional. Acción Democrática Nacional es la agrupación política. Alianza Democrática Nacional fue cuya alianza que nadie quería dirigir en la provincia de Loja. Una última pregunta. Jonathan Quesada, de mi parte, luego Karina también tiene otra. No, que quería leer, solo quería aclararle algo, Carlito, solo permítame, porque esta persona dice es penoso, porque me exige que le lea el mensaje. Dice, es penoso que se quiera politizar un tema tan delicado como es la desaparición de personas que en todos los gobiernos ha venido sucediendo. No hablen por hablar. A ver, nadie ha querido politizar, yo simplemente pregunté
porque es algo de lo que no se está hablando. Y no estamos hablando y es de algo uno no muy- puede- y uno no tampoco puede de ser casos, indolente. no, Uno y no puede tampoco ser de casos indolente. específicos. Claro, Yo no, jamás no, no. mencioné casos específicos. No, más bien yo traje a colación los lugareños. Yo lo que dije, eso sea de todos, absolutamente de todos, porque si usted se va a la lista de personas desaparecidas, es una cantidad inmensa. O sea, son familias, hartísimas familias Mira. que todavía no han encontrado a su familiar. Mira, y sobre todo es que no solo es ese tipo de cosas de desaparición, sino también que el sistema judicial no precautela también a las víctimas. Mira, por ejemplo, en el Cantón Macará, hasta hace poco, bueno, ya son 7 meses, mi hijo nacía y había el caso de una niñita que el papá la había violado y que tenía... No, y hay que casos tenía, gravísimos. y que tenía, por ejemplo, imagínate, era hermana de su hijo y eran cosas desastrosas. Última pregunta, en el ámbito político, hay un colectivo importante, no sé, una sección importante, las bases, bastante personas que han formado una nueva sede y que básicamente tienen la consigna con Noboa sí, con Guevara no. ¿Usted de pronto buscará ese voto, No. ese acercamiento? No, para nada. Eso no es algo que a mí me apañe. Cada quien es libre de elegir a quien quiera que lo represente. El 9 de febrero tenemos que acudir libre y democrática a las elecciones. Yo soy miembro de Reto de Renovación Total Lista 33. Tenemos una alianza a nivel nacional con los amigos de Revolución Ciudadana, con quienes estamos impulsando este proyecto hombro a hombro para poder revivir nuestro país. Lo que suceda en otra agrupación política, ellos tendrán que resolverlo. Más bien nosotros tenemos una propuesta clara de la mano de Luisa González, de la mano de Raúl Chávez, de Diego Borja, que le va a dar resultados a la provincia de Loja. Tenemos incluso una parlamentaria andina, como lo es Verónica Arias, que también viene trabajando en proyectos de integración que realmente van a dar resultados para la provincia de Loja y para el país. Recordemos que el Parlamento andino incluso tiene varias comisiones y una de ellas es de desarrollo económico, y en lo cual se vienen proyectos muy interesantes para la provincia de Loja y para el país. Muchísimas gracias a Jonathan Quesada.